problemas, muchas enfermedades y parece que no tiene que ver una cosa con otra, pero sí tiene que, por ejemplo, una gastritis tendría que ver con una pancreatitis o un problema mal funcionar del páncreas, con el hígado, con la diabetes. Entonces todo está conjuntado, está reunido en una función que vamos a tratar de despejarla y de desmenuzarla poco a poco. Vamos empezando a decir que el aparato digestivo tiene alrededor de 12 metros, que son 3 o 4 veces más nuestra altura. En conjunto, a ver, aquí estamos peleándonos. Estamos peleando, aquí están bueno, estamos viendo aquí. Ok, empieza en la boca, que es donde empieza la digestión, y que ahí este aparato se considera como un órgano. Este órgano empieza con la boca, la faringe, y para aquellas personas que dicen, bueno, ¿y por dónde pasa en el cuello la comida, adelante o atrás de la garganta? Muchas veces esa pregunta es muy simple, pero me la hacen mucha gente, y obviamente se tratan de tocar aquí, dicen, no, pues no siento que pasa la comida. La comida pasa atrás de la vía respiratoria, pegado a la columna vertebral. Por eso cuando se va a hacer se va a poner un tubo para respirar, se tiene que bajar, deprimir la lengua y insertar el tubo para que respire, si no estaríamos metidos dentro del aparato digestivo y el aire estaría entrando al estómago. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado dónde estamos en un momento dado de una urgencia médica, de darle respiración, de poner un tubo para respirar. Entonces, iniciamos que el aparato digestivo es un órgano que empieza en la boca y de ahí vamos a la faringe, que mide alrededor de 20 centímetros, y luego estómago, intestino delgado, intestino grueso y la salida. Fíjense que nada más, si vemos el trayecto, que es muy simple, estamos hablando, es como ahí lo estamos viendo, la boca, la faringe, y fíjese cómo está conectada con nuestros oídos también, y por eso cuando nos enfermamos de la garganta nos enfermamos de los oídos, y se comunica a través, también vemos ahí cómo hay la comunicación hacia abajo, hacia el estómago, por medio de un órgano que se llama faringe, es el tubo que comunica de afuera, desde nuestra boca, y que va a bajar a la bolsa esa que tenemos que se llama estómago. Entonces, este órgano es un conjunto de funciones que vamos a iniciar desde la boca, la faringe, como le vuelvo a decir, el esófago, y en el esófago, cuando entra, ahí está una válvula muy importante, que es el cardias. Ese cardias es la unión del estómago con el esófago, y muchas veces por eso quería irme poco a poco, ahí es donde aparece la hernia hiatal. ¿Por qué hernia hiatal? Porque ahí está el músculo que divide a los pulmones y al aparato digestivo. Entonces, por el agujero que está entre el esófago, muchas veces parte del estómago tiende a irse hacia la parte donde están los pulmones, y eso se llama hernia hiatal. Entonces, todas estas funciones y estas situaciones se realizan, es del transporte de los alimentos, secreción de jugos digestivos, que vienen siendo para transformar todo lo que nos comemos, glúcidos, lípidos y proteínas, en unidades más sencillas para poderlas chupar, para poder nutrirnos de ellas, gracias a muchas sustancias que tienen todo este tubo que son las enzimas, y la insulina que se produce en el páncreas, que ahí va a desembocar en el intestino delgado. Entonces todo esto es un tubito que va desde la boca hasta la salida, que es el recto, y vamos a ir explicando. Ahorita estamos diciendo que se puede producir una hernia hiatal cuando baja el esófago y baja obviamente por un agujerito que separa los intestinos abajo con una
presión positiva, y el pulmón, que tiene una presión negativa, muchas veces se sube y es la famosa hernia hiatal, que puede ser deslizante o nada más se corre. Entonces, todos estos procesos nos van a indicar ciertas enfermedades, cierta sintomatología, y para que decir, bueno, tenemos que conocerlo, primero decir qué es para saber cómo funciona y a dónde echarle el problema y qué está sucediendo. Entonces, desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos 11 metros. Imagínese 11 metros que viene siendo 3-4 veces lo que usted puede medir. 11 metros y empieza obviamente en la boca, propiamente la digestión, y todo empieza por medio de la masticación, la trituración de los alimentos, para que desdoblarlos y se vayan poniendo las sustancias que están en la boca, que son enzimas, que son sustancias que van degradando el alimento para absorberle los nutrientes y así poder aprovecharnos de ellos. Y también aquí es una cosa muy importante, hay que saber qué alimentos nos pueden hacer mal y qué alimentos nos pueden hacer bien. Ahorita al último les voy a dar un tip de 5 alimentos que debemos evitar para no engordar tanto. Son alimentos simples, alimentos que todos los consumimos porque pensamos que son muy saludables, y son alimentos que nos van a producir mucha obesidad. Entonces, seguimos con la descripción del esófago, que le vamos a repetir, cae al estómago por medio del cardias, y que es donde se puede hacer la hernia hiatal. Y esta bolsa que se llama estómago, ahí tiene una acidez bastante fuerte. ¿Qué es la acidez? Es, por ejemplo, hablamos de un pH. El pH decimos, no, que un pH de tanto. Bueno, el pH es una por lo cual se mide la acidez y la alcalinidad de nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a saber qué tanto alcalinidad y qué tanta acidez tiene? Tomando el 7 como el punto medio, como decir 0, y arriba de 7, por eso el refresco que se llama 7-Up es un refresco que tiene bicarbonato, que es un refresco alcalino. Los refrescos que son negros son refrescos ácidos, tienen cafeína, son sustancias que nos van a agredir un poquito, a nuestro propio cuerpo. Si ya tenemos acidez en el estómago y le agregamos ácido, imagínense más problema. Y luego, aquí hay una cosa muy importante. Estamos acostumbrados a comer con el famoso refresco. Si usted está acostumbrado a comer con refresco, le tengo una mala noticia. Todas las sustancias, todo lo que usted pueda comer que con un vasito de agua no se absorbe, con el efecto del gas que tiene el refresco. Dice, no, es que voy a tomar refresco de dieta. También el refresco de dieta hace que se absorban las grasas. Que voy a tomar refresco de sabor, también el refresco de sabor. Que voy a tratar de evitar la Coca-Cola o el refresco de cola. Bueno, vamos a decir que ese es al que le tienen más miedo, por la cafeína, que es lo único que puede diferenciar a este refresco. Pero les tengo una noticia, que todo alimento que cae al estómago y que va acompañado de una sustancia que tenga gas, se va a prestar a que se absorban más las grasas y usted las va a acumular más en su cuerpo, en su abdomen, en las partes que no le gusta que se acumulen. Entonces, y si usted se alimenta con un vaso con agua de sabor, puede tener algún saborizante y también azúcar, y no se va a absorber tanta la grasa como si fuese un refresco que tenga gas. Entonces, quedando y aclarando que el gas es el que hace que se absorban ciertas grasas, ciertas sustancias que el cuerpo no queremos tenerlas, que nos van a intoxicar, que nos van a hacer mal. Y les puedo poner también el ejemplo de que el gas hace que se absorba más el alcohol. Van a decir, ¿por qué? Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo muy fácil. La champaña tiene una cantidad de gas muy alta y una cantidad de alcohol baja, pero por eso la champaña la consumen mucho las mujeres, porque no está fuerte. Tiene una poca cantidad de alcohol, pero tiene muchas burbujas.
Entonces esas burbujas hacen que se absorba más rápido el alcohol y las personas se puedan emborrachar más rápido con un vino que tenga burbujas. Entonces, por eso la cerveza ligera, la cerveza light, tiene menos alcohol, pero tiene más gas. O sea, tiene menos, dice, bueno, es que es ligera, tiene menos alcohol, pero al tener más gas se absorbe más rápido, se emborracha más la gente con una cerveza ligera que con una cerveza que tiene normal, que tiene menos gas. Entonces, ahí estamos hablando ahorita que, ¿qué nos está haciendo mal? El gas de los alimentos, de los refrescos, cervezas o el alcohol. Sí, estamos hablando del aparato digestivo y por qué estamos hablando de este aparato que hay muchas patologías, muchas enfermedades y decimos, no sé con quién ir, con qué médico, a dónde ir a consultar. El médico para el aparato digestivo es gastroenterólogo, el médico de impacto, somos los médicos generales, médicos familiares de primera impacto. A ver si, sí, bueno, que no oye. Y entonces es el médico de primer impacto le va a decir, sabe que si hay una necesidad de hacer una cirugía porque algún ducto, alguna parte del aparato digestivo esté roto, obstruido, o tenga algún problema, se manda al cirujano general, al gastroenterólogo, para que le dé su evaluación. Muchas veces el problema se puede resolver en el consultorio de un médico familiar. Entonces, para entendernos, siempre hablamos, como les dije al principio, el aparato digestivo nos mide alrededor de 11 a 12 metros, desde la boca hasta la salida. Y ahí se va acomodando toda esa extensión de tubería y va teniendo diferentes funciones, diferentes acciones en nuestro cuerpo que nos van a beneficiar, y cuando algo sale mal de estas funciones, vamos a tener alguna enfermedad. Entonces, el trayecto desde el que inicia el alimento al ser masticado en la boca, que inicia al ser masticado y aportar ciertas enzimas por la saliva, se inicia la digestión, baja por la faringe y cae a una bolsa de más o menos de 1,5 litros, y es una bolsa que es el estómago de 1,5 litros, en la cual está muy ácido. Por eso ahí es muchas personas dicen, doctor, es que traigo gastritis. Ahí está el problema de la gastritis, en la bolsita que se llama estómago. ¿Y por qué? Porque es un órgano, es una bolsa que produce ácido clorhídrico. El ácido, o sea, vamos a decir cloro, nomás que a una acidez de 3.5. ¿Para qué? Para que se desdoblen, se vaya destruyendo los alimentos y se vaya produciendo el quimo, el kilo, así se le llama a esa sustancia, y se absorba, se haga más delgado. Por eso una persona que vomita, decimos, ¡ay, qué feo se ve! Pero es necesario esa descomposición de los alimentos para que pueda ser absorbida por nuestro cuerpo, para tener una situación adecuada. Miren, ahí al caer el estómago, que estamos hablando de 1,5 litros, algunas personas está más grande el estómago por cuestiones de que toman mucho refresco, porque están acostumbrados a tomar de más alimentos, y el estómago se va expandiendo como cualquier órgano y se hace demasiado grande. Hemos llegado a ver estómagos que son 3-4 litros. Y entonces, cuando se hace una cirugía para bajar de peso, muchas veces se tiene que cortar una parte del estómago y dejarlo como si fuera un tubo nada más. Se corta toda la parte de atrás, lo que es la curvatura mayor, y se deja nada más como si fuese un tubito directamente al duodeno. Y todo el estómago, la persona no va a poder comer, no va a poder ingerir tanto alimento. Entonces hay que nosotros, las personas que no tengan la necesidad de comer tanto, por favor, pues nada más van a obligar a su estómago a engrandecerse, a estarles pidiendo más y más alimento. Entonces sí es una situación que pues es un círculo vicioso que tenemos que cortar. Entonces eso es el 1,5 litros más o menos que de capacidad. Hay que tratar de conservarlo y no sobrealimentarnos. Por eso las personas tenemos que tener la alimentación debe ser poca, pero más seguida.
no acostumbrarnos a decir, no, yo nomás hago una comida, pero me doy una palancada. Imagínense todo el estar vacío todo el día y recibir, te imaginas, unas 6 cervezas o casi un kilo de carne, tortillas y todo. Se hace es una bomba de tiempo. ¿Cómo lo tiene que sobretrabajar nuestro organismo? ¿Y qué va a pasar en el hígado? En el hígado está la vesícula biliar y la bilis se necesita para que la grasa se pueda digerir, se pueda hacer más pequeña, se pueda absorber. Entonces va a obligar a trabajar a la vesícula. Si las personas se ponen a dieta muy tremenda, ¿qué pasa? No va a haber estímulo de la vesícula y la bilis se va a concentrar. Y a ver si me pones una imagen donde esté el hígado para enseñarle la vesícula, que es como si fuera una perita que cuando cae algo al estómago grasoso o a cualquier alimento, hace una eyección o se sale tantita bilis, y que ahí en la bilis está la famosa bilirrubina, que es el pigmento que le da la coloración a su excremento. Por eso cuando una persona decimos, oiga, ¿cómo está haciendo de la popó? Siempre está haciendo del mismo color, igual que siempre, no hay ningún problema. Pero sí, aquí la bilis se produce en todo el hígado y se va a depositar en esa parte verde que se llama vesícula biliar, y cuando cae, si me pone la otra imagen donde esté unida al intestino, cuando cae alimento al estómago o al intestino del duodeno, hay una secreción, como que se apachurra la vesícula para aportar bilis al torrente de la alimentación. Y ahí mismo escrito la desembocadura del páncreas, que va a aportar la insulina. Entonces, fíjense, ahí está el estómago, y más adelantito ahí no se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver tapadito donde está la vesícula biliar, y si lo ven traslúcido, ahí es donde se ve, donde aporta su bilis el cuerpo al intestino para que las grasas se hagan más delgadas. Por eso una persona que tiene obstrucción o piedras en la vesícula va a tener, hay el estímulo de que hay grasa, se estimula y aprieta la vesícula, pero no puede salir la bilis, entonces le da cólico a la persona porque no tiene la bilis para disolver esas grasas, y vienen los cólicos tremendos a causa de las piedras de la vesícula biliar. Entonces todas estas funciones están unidas, todas en razón a la función del aparato digestivo. Entonces, ya lo dijimos, mire, de 10 a 12 metros, según el tamaño de la persona también, y también el estómago se va haciendo más grande, o su capacidad regularmente de un adulto es de 1,5 litros más o menos. Entonces, en su trayecto a lo largo pasa por las 3 cavidades que vienen siendo, que comienzan desde la cara, descienden a la cavidad torácica, a la cavidad abdominal y a la cavidad pélvica. En la cavidad torácica está relacionada con los pulmones, que es el esófago. Ahí ya les dije, es una presión negativa, y al bajar a la cavidad abdominal está relacionado con los demás, pues obviamente, órganos como el vaso, que ahí mismo está unido a nuestro aparato digestivo, y que ahorita vamos a hablar del vaso también, que es un órgano muy importante. Esta función de muchas personas dicen, bueno, la gastritis, ¿de dónde viene, doctor? Por una mala función de la alimentación, mal hábito de alimentarse y de higiene en nuestras manos, donde comemos, y hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que va a caer dentro de las rugosidades que tiene la mucosa del estómago. Si me pone la anterior donde se ve el estómago partido, ahí en esas mucosidades vive el Helicobacter pylori, que es una bacteria que al tiempo, si no la matamos, va a producir cáncer de estómago. La anterior, donde está el estómago. Entonces, ahí dentro de esas rugosidades está esa bacteria que antes no sabíamos que existía, que daba problemas, y se ha comprobado a través de los estudios que esta bacteria, estando estimulando y estándole masacrando, produciendo gastritis, sangraditos ahí en la mucosa del estómago, y dolores, úlceras, como la que está ahí, que es una úlcera ya perforada, viene y ahí ya se produjo cáncer, porque una úlcera primero estaba ahí,
y ya cuando estás demasiado, vamos a decirle, está muele y muele, muele, hasta que se llega a producir cáncer. Y un cáncer de estómago es un cáncer que lleva a la persona a la muerte demasiado rápido y tenemos muy pocas alternativas. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estarnos exponiendo a la bacteria famosa que es el Helicobacter pylori? Aquí estamos viendo cómo se va separando el intestino y se alcanza a ver allá al fondo la vesícula. Ahí está un instrumento que vemos para separar todos estos órganos. Pone la siguiente, por favor. Entonces, el aparato digestivo es un tubo mágico del cual vamos a recibir los nutrientes y del cual también vamos a recibir enfermedades dependiendo si cuidamos o no. Entonces, para redondear y terminar la idea del cáncer del estómago, uno mismo se puede producir el cáncer de estómago. Y ahorita y para todas las personas que están tomando tantos genoprazoles, nada más, como dice el comercial, pero no la cura, para la gastritis, pero tenemos que agregar antibióticos, tenemos que agregar las sustancias que maten a esa bacteria para que no vaya a provocar esa úlcera, esa cráter grande y vaya a producir un cáncer y se lo vaya y lleve a la muerte a la persona. Entonces, al cabo del tiempo, si no tenemos un cuidado adecuado, de un buen tratamiento de una úlcera, una gastritis, se convierte en un cáncer. Entonces hay unas pruebas que son como para el alcohol, a ver cómo se llama, el detector para el alcohol, le soplan y pinta de color moradito, entonces ahí te vas a dar cuenta que tienes el Helicobacter pylori. Entonces no te vaya a agarrar la antialcohólica, perdón. Entonces, se venden esas pruebitas, sopla y si marca y usted tiene Helicobacter pylori, tenemos que darle su tratamiento a base de antibióticos y a base de medicamentos inhibidores de la secreción del ácido. Hay ocasiones que nada más podemos comer algún alimento contaminado, descompuesto y nos provoca malestar estomacal, acidez y hasta vómito, pero hasta ahí. Entonces, vamos ahorita a un corte y ahorita vamos a seguir hablando de esta maravillosa función que es el aparato digestivo. Estamos hablando del aparato digestivo, ya hablamos un poquito del estómago, lo más básico que hay que cuidarnos, que es la gastritis, y que hay que matar la bacteria Helicobacter pylori, porque esto es una sucesión para que pueda dar cáncer, porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué da cáncer de estómago? Entonces ahí está la solución, y la solución, el problema, pero la solución la tiene en sus manos, lavarse las manos, tratar de no contaminarse con esa bacteria. Al primer momento que tengamos dolores en el estómago, gastritis, tratar de curarnos, no nada más parar esa acidez. Hay que curarnos, matar la infección y revisarnos y decir, ya se curó completamente. El tratamiento para curar el Helicobacter pylori es alrededor de 14 días. Hay productos que ya vienen en una caja integrados. Viene el medicamento, por ejemplo, lansoprazol, claritromicina, ampicilina, metronidazol. Vienen medicamentos, los diferentes antibióticos y cómo se debe tomar en la mañana y en la noche. Vienen 7 carteritas que se debe tomar una cada día y se deben comprar 2 cajas. Cada caja les anda costando alrededor de $100, que 1,500 pesos. Pero si usted le buscamos, si se lo damos dividido el medicamento, que no ya venga en la caja, le va a salir obviamente mucho menos que la mitad del precio de eso. Entonces, sí, o sea, esa es para la facilidad de que pues ahí está el producto y dicen, aquí está, este la toca en la mañana, este a mediodía y este en la noche. Pero sí tiene sus costos. Entonces, si vemos, volvemos al estómago y vemos cómo está unido en el duodeno, que es la siguiente parte del estómago que sigue, que en ese duodeno desemboca la vesícula biliar y desemboca en un órgano que está abajo que se llama páncreas. Ese páncreas tiene varias funciones, entre ellas la función de aportar la insulina y diferentes sustancias para la digestión. Entonces hay que tener muy en cuenta de que el páncreas es una glándula que se relaciona, que está unida al duodeno para que
y es de origen mixto y produce hormonas como la insulina para el control del azúcar y jugo pancreático que se vierte al intestino a través del páncreas. ¿Para qué? Para que facilite la digestión entonces de estos mismos alimentos. ¿Ven cómo se va uniendo una cosa con otra? No están separadas, son problemas que uno mismo están unidos. Por eso hay personas que dicen, me estuve tratando una gastritis y resultó que era un problema de la vesícula. Sí, porque el dolor se refiere hasta nada más al estómago. Entonces pasamos a lo que viene siendo después del páncreas, que es un órgano muy importante, que es el órgano que tiene la doble función de producir sustancias para la digestión y producir sustancias para absorber o que trabaje la insulina, los azúcares en nuestro cuerpo a través de la hormona que se llama insulina, que va a trabajar en el hígado, transformando esos alimentos en energía para que podamos movernos. Porque no nada más la pura insulina trabaja sola allí, no, trabaja en el hígado y ese hígado transforma los alimentos en sustancias que nosotros podamos absorber. El hígado es la mayor víscera del cuerpo, pesa alrededor de 1,5 kilos, consta de cuatro partes, en la parte derecha, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el cuadrado y el caudado, y a su vez se dividen en segmentos, y ahí mismo están las vías biliares, excretoras de la bilis, que van al duodeno. Entonces estamos hablando de un órgano multifuncional, que es un órgano. Nosotros podemos vivir sin un riñón, nos quitan un riñón y podemos vivir, pero sin el hígado no podemos vivir. Cuando hay un accidente dice, no, hay estallamiento de vísceras, y resulta que el hígado está un poco escoriado, dañado, sangrando, se puede cortar esa parte del hígado y el hígado vuelve a crecer del tamaño normal. Hay unas células, una sustancia que produce el hígado que se llama chalvanas, y eso hace que vuelva a crecer el hígado de tamaño normal, como si nunca hubiera pasado nada. Pero no puede regenerarse, no puede formar otro hígado. Puede formar ese mismo a la función que esté. Entonces uno se encarga de destruirlo o de conservarlo. Si queremos conservar nuestro hígado, no debemos consumir tanto alcohol, ciertos alimentos grasosos, los excesos, drogas. Todos los excesos que le pongan desde la boca van a ir a darle al golpe fuerte al hígado. Entonces, y más el alcohol. Cuando una persona toma mucho, puede caer en cirrosis por alcohólica o cirrosis de Laennec o cirrosis por medicamentos. Hay personas que dicen, yo nunca he tomado una gotita de alcohol y me detectaron que tengo cirrosis hepática. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo no... Entonces se le pregunta, ¿toma algún medicamento? No, resulta que está tomando como 20 medicamentos. Todas las sustancias que usted tome extrañas al organismo van a dañar a nuestro hígado. Por eso, si usted no necesita tomar tanto medicamento, trate de evitar hasta donde pueda tomar mucho medicamento. El único medicamento, entre paréntesis, medicamento que yo le llamaría apoyo o vitaminas, esas son benéficas y son de ayuda y no hay ningún problema. Usted puede consumir la cantidad de vitamina del complejo B que necesite o que quiera. ¿Qué pasa si toma en exceso vitamina del complejo B? La hace del baño, la tira, no hace daño. Más si está tomando, por ejemplo, mucha cortisona, muchos medicamentos, pueden dañar el hígado y van a dar una mala función del hepatocito de las funciones, y viene la cirrosis por medicamentos o por alcohol. Y una enfermedad en el hígado es una enfermedad, pues desgraciadamente mortal. Entonces debemos entender que el hígado yo lo puedo decir, es la glándula maestra de nuestro cuerpo, que tiene múltiples funciones, entre ellas, les vuelvo a decir, a transformar esa energía en la energía que nos podemos hacer para poder vivir. Entonces, enseguida está el vaso. Ahí se me pone la imagen ahí para que vean, abajito del vaso del estómago al lado izquierdo, podemos encontrar ahí un órgano que a ver si están por ahí, no se ve, intestino delgado, vesícula biliar. A ver, otra imagen, casi siempre me lo evitan, pero es un órgano el cual sirve de reservorio para que... es un órgano de tipo
aplanado, oblongo, muy friable, que es el que se rompe regularmente cuando una persona tiene un accidente automovilístico. Está situado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. A ver si me buscas otra imagen, por favor, donde se vea, el vaso está lo pintan de color verde regularmente o moradito. Este está relacionado con el páncreas en el diafragma, y el diafragma es el órgano que sirve para respirar. Ahí está pegadito el vaso y también y del lado del riñón izquierdo. Aunque su tamaño varía de diferentes personas, obviamente la persona grande va a tener un vaso más grande. Puede vivir una persona sin el vaso. ¿Por qué? Porque en el vaso sirve de reservorio de sangre, es la base para que ahí se produzcan nuestras defensas, nuestro aparato inmunológico se cultive en ese órgano. De hecho, en cuestiones místicas se considera el vaso como un órgano muy importante, pero esas son otras historias. Entonces, cuando una persona en un accidente tiene una ruptura del vaso, que es un órgano como si fuera un riñoncito abajo o adelante del riñón izquierdo, que es un reservorio de sangre, se puede quitar y la persona puede vivir perfectamente sin ese vaso. Pero sin el hígado no podemos vivir. Podemos quitar un riñón, podemos vivir, pero vuelvo a decir, sin el hígado no podemos vivir. Entonces, aunque su tamaño varía de personas, suele tener una longitud aproximadamente de 12 centímetros, una anchura de 8 centímetros y un grosor de 4 centímetros, así como un peso de 200 gramos más o menos. Su función principal es la de destruir las células sanguíneas viejas. Entonces, hace que la sangre se renueve y mantener la reserva de sangre de forma y forma parte importante del sistema linfático. Ya les había hablado de un problema que se llama linfedema, que es la inflamación de las extremidades o del abdomen que le pasa a las personas obesas, y de si tiene un linfedema grande. Vemos aquellos colgajos de piel y de grasa tan grande y decimos es pura grasa, y puede ser líquido o sangre vieja que está acumulada, que el vaso no la pudo sacar, no la puede mover de ahí, y por lo tanto muchas veces vemos las cirugías tremendas que quitan bastante piel o esa linfedema de nuestro abdomen para que descanse o pueda trabajar en nuestro organismo. La piel se extiende tan grande como se vaya requiriendo, pero sí hemos visto tantos programas de televisión del bajar de peso que el vaso es uno de los órganos más importantes. Vamos a un corte y ahorita vamos a hablar del intestino delgado. Estamos hablando de este aparato que es muy importante, y en él tenemos bastantes enfermedades, tenemos y muchas funciones del cual depende de nuestra vida, y pues obviamente nuestra alimentación. Entonces, el hablar del intestino delgado, que es una parte de este tubo grande, así me pones una imagen del aparato digestivo, que es donde sigue del estómago, sigue duodeno, y luego inicia el intestino delgado, que es dice la tripa delgada, el intestino delgado, que mide alrededor de 6 metros. Entonces este intestino delgado de 6 a 7 metros, ahí se ve cómo se está acomodado en la parte central de la cavidad abdominal, y si se fijan cómo se van haciendo, no le podemos seguir exactamente el camino, pero sí está, ándale, ahí vemos, y la primera parte de este intestino delgado se llama yeyuno. El yeyuno es donde inician ciertas actividades de absorción importante de ciertos nutrientes. Y más adelante el ilion, que es todo el tubo que va a unirse a la válvula ileocecal en el intestino del grueso, ahí donde dice esfínter ileocecal, y si se ven hacia abajito es algo que cuelga ahí, es el apéndice
el cual da muchos problemas cuando se infecta y hay que operar de esta famosa apéndice vermicular, que es un remanente del aparato digestivo y que no nos sirve y se puede infectar por algún problema que comamos, algo que nos haga mal en el intestino. Y la función del intestino delgado es absorber ciertos nutrientes, vitaminas, sustancias que nos van a nutrir. El intestino grueso, entonces vamos a el delgado estamos hablando que mide de 6 a 7 metros y de 2.5 a 3 centímetros de diámetro. Este intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya digeridos. El tubo está repleto de vellosidades que amplían la superficie de absorción. El duodeno forma parte del intestino, que es lo que enseguidita del estómago, para que se absorban ciertas sustancias. Mide aproximadamente 20 a 30 centímetros de longitud y luego de ahí sigue, del duodeno está el yeyuno, después a los 30 centímetros a partir del píloro, que ahí tenemos cuando los niños nacen una atresia del píloro o que se tapa el píloro, que no hay continuidad del píloro. Muchas veces se les toca la pancita y vemos que hay una bolita y hay que operar esos niños porque no hay una continuidad, está tapadito el intestino. Entonces el duodeno se une al yeyuno después de unos 30 centímetros a partir del píloro, y luego el yeyuno es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar estas vellosidades y que sirve para que se vaya uniendo, se absorban muchos alimentos, principalmente partes de ciertas vitaminas, ciertas cosas ahí. Entonces, según el intestino va haciéndose más delgado hasta que llega al intestino grueso, y se va a unir a la válvula ileocecal, al esfínter ileocecal, si se lo ven ahí, ya unido al intestino grueso, que se inicia a partir de la válvula ileocecal, que es un fondo de saco denominado ciego, donde sale el apéndice vermiforme, que es el apéndice que les digo que se infecta en ocasiones y que hay que operar de urgencia, y después de ese intestino grueso sube formando la tripa gorda, el intestino, el ascendente, y luego el transverso y el descendente, y luego va a salir al exterior por el esfínter rectal o el esfínter anal, y que ahí están este esfínter, cierta parte de este intestino, si lo ven ahí, está abombado. En esa parte no hay excremento. Entonces, cuando hay el reflejo de hacer del baño, muchas veces viene de la parte superior. De hecho, en la parte superior izquierda, muchas veces sentimos como que nos da un gas y nos da el reflejo de ir al baño. ¿Cuántas personas han evitado ese reflejo? Y dicen, no, pues al ratito voy. Y sí, y si se está evitando ese reflejo, se va a producir el estreñimiento y vamos a tener heces demasiado grandes, difíciles de salir, y regularmente sucede en las personas que están demasiado sentadas o en los ancianos. Entonces, todo el intestino grueso, principalmente la función es absorber grasas y agua. Entonces, tras el ciego, que es este intestino, se denomina colon ascendente, ya lo dije, y tiene una longitud de 15 centímetros para dar origen a la tercera porción del colon transverso en una longitud de 50 centímetros. Es lo que atraviesa, lo que falta ahí, que es el colon transverso, que regularmente 50 centímetros, originándose una cuarta porción, que es el colon descendente, de 10 centímetros de longitud, está corto. Por último, se diferencia en el colon sigmoideo, recto y ano. Entonces, y para terminar, la función del tubo digestivo. Entonces, si vemos todas estas funciones, decimos, y para aquellas personas que tienen ahí prácticas sexuales que no, pues el intestino es algo para sacar, no para meter, así que no está preparado este órgano para que ustedes lo agredan de esta manera. Entonces, si nos damos cuenta, el aparato digestivo es un sistema fundamental de nuestro cuerpo, ya que con base a él podemos desarrollar
aprovechar, asimilar y procesar todos los alimentos desde la boca hasta que salen. ¿Qué es el excremento? Alimento que tuvo todo el proceso de absorción de las enzimas, de las sustancias de nuestro cuerpo, y es el desecho de estos alimentos. Entonces, la mala función de este órgano nos va a dar mala coloración de las heces, cólicos, dolores, alteraciones, temperaturas, muchos problemas y que se van a manifestar con dolor, como les decía el programa pasado, que el dolor es la medicina de Dios y que nos dice que algo está mal y que algo tenemos que revisar. Entonces, hacerse un chequeo de un copro, a ver cómo hace, qué tiene el intestino, cómo está obrando. Nos vamos a dar cuenta si hay parásitos, si hay mala digestión, si la vesícula está funcionando mal, cómo está funcionando nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde termina la digestión y espero que les haya servido. Quisiera tratarlo un poquito más este sistema, y le prometo para la semana que entra vamos a hablar de ciertos alimentos que no podemos consumir y que al evitarlos nos evitamos también engordar. Y por ejemplo, les adelanto, el pan integral, la margarina, el jugo concentrado. Trata de evitar los jugos concentrados y el pan integral, y les voy a decir qué buscar en el pan integral. Y la margarina, trate de evitarla, consuma mantequilla y se vamos a dar cuenta que va a tener mejor digestión y no va a engordar tanto. Nos vemos la próxima semana y vamos a tratar eso de ciertos alimentos que nos engordan, que no queremos que nos engorden.